is healing divine. No other power can heal, Lord, but I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this omnipotent Father. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this. ¿Qué les parece si continuamos? Pueden traer su cafecito acá. Y estamos viendo la importancia de la palabra de Dios. Lo importante que es que ustedes entiendan el poder de la palabra de Dios. Lo importante que ustedes entiendan que Dios no miente y por consiguiente todo lo que nos dice que nos puede dar, Él nos lo puede dar. Y para eso necesitamos creer en la palabra de Dios. Tu conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace expandir tu confianza en el Señor. Al igual que ninguno de ustedes se casaría con alguien que conoce hace un día, 2 días, de la misma manera hay que llegar a conocer a Dios para que nuestra confianza en Él se expanda, para que nuestra confianza en Él sea cada vez más grande. Pero ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos lo que Dios quiere darnos? ¿Cómo conocemos lo que Dios tiene para nosotros? A través de su palabra. Díganle al que está a tu lado, conocemos a Dios a través de su palabra. Dile, necesitamos conocer la palabra. Si usted no tiene palabra, no verá resultados en su vida. Si usted no tiene una palabra de Dios, no puede ver un resultado en alguna situación que usted tenga en su vida. Es por eso que es importante que conozcamos la palabra. Mientras más le conoces, más confías en Él. Como les dije anteriormente, si lo que sabes de la Escritura es de que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que algún día moriremos e iremos al cielo, si eso es lo único que conoces de Dios, eso es lo único a través de su palabra, podrás estar más seguro de cuál es su voluntad para contigo.
Entre más conoces a Dios a través de su palabra, podrás estar más seguro de cuál es su voluntad para contigo. Mientras más conoces de su palabra, más fácilmente te acercas a Él. ¿Todo bien? ¿No hay internet o no se está grabando? No, más dígame para no seguir. Ok. Mientras más conoces de su palabra, con mayor facilidad te acercas a Él a entregarle tus problemas. Mientras más conoces de su palabra, esto es muy importante, mientras más conoces de su palabra, con mayor facilidad te acercas a Él a entregarle tus problemas. Si me acompañan a Lucas 7, por favor, a partir del 1, vamos a leer un ejemplo de cómo uno se puede acercar al Señor con un problema y con una palabra ver una transformación en ese problema. ¿Qué versión es esta, por favor? ¿Una versión internacional? Ok. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, digan, él oyó hablar de Jesús. Así como ustedes en este momento están oyendo acerca de Jesús. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: miren esto, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Aquel centurión nos demuestra que él sabía lo que el Señor Jesús podía hacer con una palabra. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿sabes tú lo que el Señor puede hacer con una palabra? Voltea al que está a tu lado y dile: ¿sabes tú lo que el Señor puede hacer en tu circunstancia con una palabra? Ahora bien, obviamente el centurión sabía lo que una palabra de Dios podía hacer, porque dice ahí: quedará sano mi siervo. No solamente el centurión sabía lo que una palabra del Señor podía hacer en su situación, en ese ambiente o en lo que estaba pasando en ese momento, sino sabía el poder de la palabra al decir él: quedará sano mi siervo. Número 8 dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ahí el centurión nos demuestra el poder de una orden. ¿Qué mayor poder que una orden de parte de Dios? ¿Qué mayor poder de una palabra que viene directamente de quien, como dice la Escritura, no miente? Cuando yo les digo a ustedes que ustedes tienen que encontrar el problema que tienen en la Biblia, digan: tengo que encontrar el problema que tengo
en la Biblia y ahí mismo encontraré la solución. Pero primero tienes que identificar el problema que tienes. Y después tienes que identificar la solución en la Biblia. Y de ahí creer que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. El centurión decía, con una palabra tuya es más que suficiente para que pase esto. Yo quisiera que nosotros llegáramos a ese nivel de fe del centurión. Al nivel de fe de decir, con una palabra de Dios va a suceder esto. Con una palabra de Dios va a ocurrir esto en mi trabajo. Con una palabra de Dios va a ocurrir esto en mi familia. Con una palabra de Dios va a ocurrir esto en mi salud. Con una palabra de Dios va a ocurrir esto en mis finanzas. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos leyendo en ese momento? Es de que el centurión tenía una fe que él mismo decía la palabra y al mismo tiempo decía lo que iba a ocurrir con esa palabra. Número 9. Al oír Jesús se asombró de él. El Señor Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Ahora, ¿qué clase de fe tenía el centurión? Una fe grande. ¿Cómo demostró que tenía una fe grande? A ver, alguien dígame. ¿Por qué dice el Señor Jesús que ni siquiera en Israel encontró una fe tan grande? Porque creyó en su palabra. Y dijo, basta con una palabra tuya para que suceda esto. Piensen ustedes esta noche, ¿en qué situación están ustedes? ¿Están en una situación como el centurión, en la cual ustedes pueden decir, con esta palabra de Dios va a ocurrir esto? Por eso les decía que es muy importante que identifiquen no solamente el problema en el que están, yo creo que eso todos lo sabemos, sino lo que es más importante, qué palabra de Dios es la que soluciona ese problema. ¿Qué palabra de Dios es la que soluciona el problema en el que estamos? ¿Por qué es importante que identifiquemos esa palabra, Pastor Arturo? Porque es esa palabra la cual vamos a creer, la que va a causar un cambio en esa situación. El centurión romano le dijo al Señor Jesús, di una palabra, y esto lo estoy diciendo yo, no dice en la Biblia, di una palabra porque él sabía la fuerza que tenía esa palabra. Y esa palabra que tú vas a decir va a causar que mi siervo, mi empleado, no sé cómo dicen algunas traducciones, sane. Es por eso que les digo, es importante que identifiquemos no solamente el problema que tenemos, como en el caso del centurión que sabía que tenía a uno de sus siervos enfermo y a punto de morir, sino que sepamos que hay una palabra de parte de Dios que solucione ese problema que tenemos y creamos lo que dice la palabra de Dios y digamos, con esta palabra se va a solucionar mi problema. Amén. Amén. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron muerto al siervo. Quiero ver si están prestando atención. ¿Cómo lo encontraron? Entonces el centurión tenía una palabra, creyó en la palabra, creyó en el resultado que iba a tener esa palabra
Y miren el resultado. El siervo estaba sano. ¿Cómo estaba el siervo al principio? A punto de morir. Pastor Arturo, no, mi situación es imposible, Señor. Pastor Arturo, ya mi situación es, ya, no hay solución para mi situación. Lo mío es imposible, Pastor Arturo. Bueno, yo no creo que si una situación tuya sea más imposible que alguien que estaba, ¿cómo? A punto de morir. El siervo del centurión estaba a punto de morir. Pero con una palabra, digan, con una palabra, su situación cambió. Ahora mi pregunta para ustedes es esta. ¿Tienen ustedes una palabra la cual pueda cambiar su situación? Pastor Arturo, ¿dónde encuentro esa palabra? En tu Biblia. Y si no tienes Biblia, te vendemos una hoy día antes que te vayas. La solución, digan, la solución a mi problema está en la palabra de Dios. Lucas 8. Del 40 para adelante, por favor. ¿Sí me aguantan un ejemplo más? Estamos viendo lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios para de esa manera poder confiar más en la palabra de Dios. Estamos viendo ejemplos que ya hemos visto anteriormente tal vez, pero debemos de entender esto. Nuestra fe o confianza en el Señor viene por el estar oyendo su palabra. Te llevé muy rápido. Vamos a Hebreos 11:6 primero. Yo quisiera que esta noche ustedes se fueran con esta idea de que debemos de confiar, tener fe en lo que dice la palabra de Dios. ¿Esa es traducción lenguaje actual? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Qué dijimos que debemos de hacer para confiar en Él? Conocerlo. Debemos de conocerlo. Debemos de conocerlo para confiar en Él. Si no confiamos en Él, a Él no le agrada eso. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Cómo confiamos en Dios? Conociéndolo. ¿Cómo confiamos en Él? Expandiendo nuestro conocimiento acerca de su palabra. Por eso lo importante esta noche es de que reconozcamos la importancia de conocer la palabra de Dios. La importancia de conocer lo que dice la palabra de Dios. La importancia de saber que si conocemos lo que dice la palabra de Dios, podemos tener una solución a nuestro problema. Tu problema no se va a solucionar simplemente por venir aquí y sentarte aquí una hora, media hora. Tu problema se va a solucionar cuando escuches la palabra de Dios, cuando creas la palabra de Dios, cuando pongas en acción la palabra de Dios. Ahí vas a ver tú un resultado en tu vida. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, conociendo su palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, puedes ver resultados en tu vida. Casos que son difíciles, si se puede decir, se vuelven posibles. Casos como el del siervo que estaba a punto de morir, se vuelven totalmente diferentes. Casos como el que vimos ayer de que
Simón había ido a pescar, no había encontrado nada, y el Señor Jesús le dijo, vuelve a entrar, vuelve a echar tus redes, y pescaron una pesca milagrosa. ¿Por qué? ¿Porque cambiaron de barco? ¿Porque cambiaron de redes? ¿Porque llevaron más gente? Porque tenían una palabra aparte de Dios. Digan conmigo, tenían una palabra. Noten por favor la diferencia de tener una palabra. La única manera, y quiero que escuchen esto por favor, la única manera de que tú vas a ver una solución posible a un caso tal vez imposible en tu vida es con una palabra de Dios. Si alguien me preguntara hoy, Pastor Arturo, ¿qué es lo que quisiera que hoy nos llevemos? Es esto. No importa el problema que tengas, la solución está en la palabra de Dios. Debes de buscar cuál es la solución que Dios te da a tu problema a través de su palabra. No hay solución a tu problema si no tienes una palabra de Dios. Ahora sí vamos a Lucas 8:40, por favor. Otro ejemplo de cómo la palabra de Dios transforma una situación imposible en algo posible. Pastor Arturo, ¿por qué nos está leyendo historias que hemos leído anteriormente? Porque la fe viene ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La única manera de que usted va a confiar más en Dios, de que usted va a creer más en el Señor, es escuchando su palabra. Yo no me puedo parar acá a contarles chistes, a contarles una historia. Yo me paro aquí a leerles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la única manera en que nosotros obtenemos fe o que creemos más en el Señor es al escuchar su palabra. ¿Qué versión es esa ahorita? TLA. Voy a leerles desde aquí y ustedes me van siguiendo ahí a ver si... Dame Reina Valera 60, por favor, para no... Otro ejemplo de cómo la palabra cambia una circunstancia. Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y prostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿cómo? Muriendo. Dígame si eso no es una situación difícil. Se estaba muriendo. No estaba enfermita, no tenía una fiebre, se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, lo apretujaba, lo empujaba. Pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante se había sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo estaba la hija cuando le avisaron al Señor Jesús? Muriendo. Entonces, mientras él tuvo este encuentro con esta mujer, por eso es que lo leímos, tuvo este encuentro, se dio cuenta el Señor Jesús que había salido poder de él. Entre este tiempo, la niña murió.
Se convirtió de una situación difícil a una situación imposible. ¿Cuál es tu situación? ¿Difícil o imposible? Mira que está a tu lado y dile, ¿cuál es tu situación? ¿Difícil o imposible? ¿Ya le dijeron cuál es tu situación? ¿Difícil o imposible? Ahora vuelve a decirle con una palabra, tu situación cambia. Dile que está a tu lado, con una palabra, tu situación cambia. La situación cambió de un difícil a un imposible. La niña estaba enferma. Todavía podemos decir que tenía alguna esperanza. De repente si traían al mejor doctor de ahí de la zona, de repente la podía curar todavía. Estaba a punto de morir, no estaba muerta. Pero mientras el Señor Jesús se entretuvo con esta mujer, la niña murió. Se convirtió de una situación imposible, perdón, de una situación difícil a una situación imposible. Por eso es que leemos nuevamente esas historias, aunque ustedes dicen, Pastor Arturo, ya lo leyó 20 veces, por favor, ya cuénteme otra. Pero es que lo leemos para que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor crezca. Porque Él puede hacer algo por nuestro problema difícil o por nuestro problema imposible. Con una palabra, Dios puede convertir nuestro problema difícil o imposible en algo diferente. Amén. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, ¿qué? Cree solamente y será salva. ¿Cuál era su parte del padre de esta niña? Creer solamente. Pregúntale que está a tu lado, ¿cuál es tu parte para la solución de tu problema? Debemos de identificar cuál es nuestro problema, cuál es la solución a nuestro problema y cuál es nuestra parte para que este problema cambie. No temas, cree solamente y serás salva. Número 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El padre hizo su parte, creyó, y el Señor Jesús le dio la solución, una palabra. No está muerta, está haciendo durmiendo, perdón. Mis queridos hermanos, no importa la situación en la que tú te encuentres, difícil, imposible, no tan difícil, más o menos difícil, un poquito difícil, Pastor Arturo. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, tu situación cambia. Pero hay algo que tú debes de hacer. Busca la palabra de Dios, ve lo que la palabra de Dios dice acerca de tu problema, mira lo que tú tienes que hacer para que esa palabra funcione a tu favor. ¿Amén? ¿Aprendieron algo? ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esa confianza que debemos de tener en ti, Señor. Nuestra fe, nuestra confianza en ti incrementa cada vez que escuchamos tu palabra. Señor, tu palabra dice que tú no mientes. Por consiguiente, debemos de creer toda tu palabra. Todo lo que dice tu palabra, nosotros lo creemos. Y de la misma manera que sabemos que el día que muramos, vamos a ir a tu presencia, a estar contigo,
de la misma manera, Señor, debemos de creer todo lo demás que dice la Biblia. En este momento yo le pido a mis hermanos, a mis hermanas, que crean esa palabra donde dice que si traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. La única manera en que demostramos que creemos tu palabra es cuando traemos algo, cuando traemos los diezmos y las ofrendas a tu casa. Porque sabemos que tú eres el que nos protege, Señor, nos cuida y nos bendice. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara y sabemos que si la ponemos a prueba veremos los resultados. Tú derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Somos tus hijos y te creemos y creemos lo que dice tu palabra. Y por eso esta noche hemos venido con algo hermoso para ti, Señor. No hemos venido con las manos vacías, porque tu palabra dice que también que el que siembra poco cosechará poco. Y nosotros queremos cosechar mucho, mucho. Por eso que sembramos mucho. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Si los sugieres me ayudan con los sobres, por favor. Levante la mano el que necesita un sobre. Los sugieres le pueden acercar ahorita. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. Y si se ponen de pie para ser despedidos, por favor. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Los esperamos el jueves a las 6:30 y vamos a orar para ser despedidos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma, nos cambia. Tu palabra es la que hace en nosotros, Señor, lo que tú quieres. Tu palabra penetra en nosotros, Señor, y nos hace pensar y actuar diferente. Te damos tantas gracias, Padre, por esa oportunidad que nos diste hoy de estar aquí. Muchos no tuvieron la oportunidad, Señor, de ver un nuevo día. Y si fuera solamente por eso, Señor, te estaríamos tan agradecidos por una oportunidad nueva, por un día más, Señor. Te damos gracias y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Que a partir de mañana veremos maravillas en nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.